La creciente demanda de energía para dispositivos conectados está transformando la infraestructura. Panduit te invita a un webinar para conocer los enfoques actuales que permiten alimentar más dispositivos con mayor alcance y eficiencia. Bienvenidos. El tema del día de hoy, alimentación de dispositivos en red, el enfoque actual, con nuestro experto Juan Pablo Borray. Juan Pablo, ingeniero industrial egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, también cuenta con un título en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Buenos Aires y una especialidad en Gerencia de Proyectos de la Escuela de Negocios Essen Business School de Madrid. Se unió a Panduit en 2006 y actualmente ocupa el puesto de gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica. Sin más, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, Bonnie, y bienvenidos todos a este primer webinar de producto de este año 2026. El tema que hemos elegido para hoy, pues es un tema muy interesante. Vamos a presentar una solución que estamos promocionando desde el año pasado, que hemos lanzado en algunos países y que básicamente lo que nos permite es alimentar dispositivos a largas distancias, ¿no? Entonces, digamos que está muy relacionado con toda la parte de alimentación eléctrica. Tiene algunos componentes de cableado, pero particularmente el tema hoy es alimentación de dispositivos a largas distancias. Bueno, llamamos la presentación redefiniendo la alimentación de dispositivos IT con soluciones eléctricas inteligentes y seguras. Y esto porque lo que les voy a mostrar es una evolución a los sistemas eléctricos tradicionales que están diseñados para ofrecer seguridad, por un lado, pero también que sean inteligentes en el sentido en que los puedo monitorear, puedo ver el consumo, puedo prender, apagar dispositivos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier consulta posterior. Y bueno, iniciemos. Quiero iniciar planteando esta pregunta, que es como les digo lo que queremos solucionar el día de hoy. Es cómo alimentar dispositivos de forma segura y cubriendo grandes distancias. Ya vamos a hablar o voy a especificar a qué me refiero con grandes distancias. Y para eso, pues voy a hacer la introducción de los sistemas de alimentación de gestión de fallas o FMP por su sigla en inglés. Miremos un poquito acerca de las aplicaciones de estos sistemas de alimentación eléctrica. Podemos tener sistemas inalámbricos, tanto en interiores como exteriores. Podemos alimentar equipos en redes de señalización digital, equipos de redes ópticas pasivas. En edificios inteligentes vamos a ver especialmente cómo funciona. Y en general cualquier cosa que yo pueda alimentar con corriente directa lo voy a poder hacer a través de este sistema. Pero pues obviamente vamos a iniciar por definir los sistemas de alimentación eléctrica clase 4. Entonces, primero que todo, ver o entender que si hay una clase 4 es porque hay otras clases, ¿no? La clase uno, la clase 2 y la clase 3. Y también entender de dónde viene esto. Entonces, existe el Código Eléctrico Nacional, esto en Estados Unidos, y en ese Código Eléctrico Nacional se definen estas tres clases de sistemas de alimentación. La clase uno, la clase 2 y la clase 3, obviamente, y ahí hacemos una comparación de cada una de esas clases en cuanto a diferentes parámetros, potencias, voltajes, usos. El tema de seguridad es súper importante porque, como les digo, la clase 4 tiene la seguridad por definición, viene diseñado como un sistema seguro y también temas de instalación y cableado que son bueno, también importantes. No cualquiera puede hacer la instalación de un sistema eléctrico y un poquito lo que queremos cambiar con el sistema clase 4 es eso, ¿no? Que sea mucho más fácil. Entonces, no voy a profundizar aquí mucho, básicamente voy a dar algunas cosas interesantes, como entender en nuestra vida común y nuestra vida normal cuáles son estos sistemas. Entonces, un sistema clase uno es el sistema tradicional, el que tenemos en nuestras casas, que es un sistema de corriente alterna, en el cual pues la potencia es ilimitada, tenemos un voltaje máximo de 600 volts. Yo puedo entregar, dependiendo de la ubicación, 110
o 120 volts o 220 incluso para algunos países de Latinoamérica. Y pues aquí entender que cualquier aparato que no tenga clasificación pues se considera como un aparato clase uno. Vámonos a ejemplos comunes. Una pantalla, un televisor, una computadora, todos traen un adaptador que se conecta a esta red. Entonces, por eso les digo, este es el más común de todos. Es un tipo de energía bastante común y se implementa con mucha frecuencia, como ya vimos, porque es lo que vamos a encontrar. Pero en el tema de instalación, pues es muy riguroso. De hecho, cada país tiene su propio código eléctrico. Entonces, tenemos como ya veíamos, el Código Eléctrico Nacional en Estados Unidos, tenemos algunas normas NOM en México, tenemos el RETI en Colombia. Entonces, hay reglamentos muy estrictos, muy específicos que me hablan de las instalaciones eléctricas. En la clase 2, el ejemplo más claro de la clase 2 puede ser el PoE. ¿No? El PoE es esa tecnología que me permite alimentar con datos y potencia dispositivos de IT o dispositivos en una red que están conectados a un switch o que están conectados a cualquier emisor de PoE. La potencia máxima son 100 watts, el voltaje máximo son 600 volts. Es un sistema seguro y las prácticas de instalación no son rigurosas, es decir, yo simplemente con tender un cable categoría 6 o categoría 6A, conectar el switch, conectar la cámara, ya estoy teniendo un sistema clase 2. Algo que no mencioné de la parte del clase uno es hablando del tema de seguridad, es pues que es un sistema que no es seguro, ¿no? Y por definición se manejan altos niveles de energía y demás, y cualquier contacto con estos sistemas pues puede causar desde un simple toque, como dicen acá en México, hasta la muerte. Entonces es importante tener conocer, ¿no? Cuáles son esas necesidades para protegerme al trabajar con estos sistemas. El sistema clase 3 está muy enfocado en aplicaciones de entretenimiento como cines en casas y equipos de sonido, no me voy a detener mucho en eso. Y lo nuevo es la clase 4, ¿no? La clase 4 está basada en estándar, lo cual es muy importante. Recuerden que al decir que es un estándar significa que cualquier fabricante puede ofrecer productos que tengan esta solución. O sea, lo primero que quiero aclarar aquí es que esta no es una solución, digamos, propietaria de Panduit en el sentido de que no cumple o no obedece algún estándar. En este caso, el estándar es el UL14001 y fue publicada a finales de 2022, como podemos ver ahí, perdón. Eh, Aquí combinamos lo mejor de la clase uno y la clase 2, que es lo que vamos a utilizar normalmente en nuestras instalaciones. Entonces, la clase 4 no tiene un límite de potencia tampoco, igual que la clase uno, y el voltaje máximo que yo puedo entregar es 450 volts hoy en día. La energía o la potencia es limitada con respecto a los riesgos de descargas eléctricas o incendios. En general, cuando yo les hablaba de la seguridad, a lo que me refería es que este sistema está diseñado para evitar esos riesgos o para disminuir esos riesgos, específicamente descargas eléctricas o incendios, ya lo vamos a ver más en detalle. Y al igual que la clase 2, todo lo que tiene que ver con instalación es muy sencillo y no se requiere una empresa certificada o técnicos especializados para hacer su instalación y ya lo vamos a ver. Hagamos una comparación entre las tres clases. Dejé fuera la clase 3 como les decía, por su aplicación muy específica. Y solamente voy a comparar la clase uno, la clase 2 y la clase 4, que son las que vamos a utilizar. Otra cosa importante de entender acá es que no es que la clase 4 vaya a reemplazar a la uno o a la 2. Yo lo que podría ver y lo se los voy a mostrar en los ejemplos que tengo preparados es que las clases funcionan en conjunto y lo que hace cada una de ellas es que en su espacio o en su porción donde tiene que trabajar, pues es la mejor opción, pero en otros espacios por ejemplo, la clase 4 me va a dar ventaja sobre la clase uno y va a ser complementaria para la clase 2. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahí estamos comparando los niveles de potencia, los diferentes métodos de cableado, entender, por ejemplo, que la clase 4 tiene un método de cableado o las tres tienen métodos de cableado diferentes, si se dan cuenta, es el artículo 300, el 725 y el 726.
En temas de instalación, pues se necesita un electricista obligatorio, un técnico de bajo voltaje o lo que hacemos normalmente en las instalaciones de IT. Y en la clase 4 puede ser exactamente ese mismo persona la que haga la instalación. En temas de requisitos de instalación, como hablábamos antes, los sistemas eléctricos clase uno son muy estrictos en temas de conductos, permisos, el mismo tema de las canalizaciones, ¿no? Yo debo tener canalizaciones separadas para la clase uno y lo que vamos a ver en la clase 2 y clase 4 es que yo puedo compartir esas canalizaciones. En el calibre de los cables, pues dependiendo de la distancia y del nivel, los niveles de potencia, pues el calibre va a cambiar. Más distancia, mayor calibre. Y lo que vamos en la clase 2 es es el cable categoría 6 o categoría 6A que ya manejamos, que tiene entre 22 y 24 AWG. Y lo que vamos a ver en la clase 4 es que vamos a utilizar cables de calibre 16 a 18. En temas de distancia, que es la otra característica que yo les decía, si recuerdan, una era la seguridad y la otra es la distancia. En la clase 1 pues no tengo un límite de distancia, en la clase 2 son los 100 metros que me da un canal, aquí tenemos 300 porque si agregamos un PO extender o algo así yo puedo extender esa distancia, pero si nos vamos al tema del estándar pues van a ser únicamente 100 metros. Con la clase 4, que es un poquito la diferencia, esa distancia aumenta y yo puedo alimentar dispositivos hasta 2 kilómetros y ya vamos a ver un poquito más detalles de esto. Entonces, piensen que esta clase 4 está muy especificada para ciertas aplicaciones. Obviamente yo no voy a hacer la distribución eléctrica de una ciudad o de un pueblo a través de clase 4, pero sí en instalaciones como plantas de producción, como centros de datos, como parques industriales, campus universitarios. Esa distancia es suficiente para poder llevar energía a los diferentes dispositivos que componen la red. ¿Vale? Ahora veamos cómo se ve un poquito ese sistema. El sistema clase 4 está compuesto de un transmisor, que es lo que ustedes ven aquí a la derecha, a la izquierda, perdón. Ese transmisor está conectado a través de un cable clase 4 a un receptor y como les decía, la distancia entre el transmisor y el receptor puede ser hasta 2 kilómetros. Los numeritos que ustedes ven acá, el UL14001 es el estándar de UL para los componentes activos y el UL14002 es el estándar para el cable de clase 4. Entonces, esto es importante mencionarlo porque si bien es cierto que hemos hablado de cables eléctricos, el cable tampoco puede ser cualquier cable eléctrico, tiene que ser un cable clase 4, al igual que los componentes activos. Perdón, como veíamos, es un sistema integral de suministro de energía. Se compone del transmisor y el receptor. Están conectados a través de un cable. Y importante otra vez aquí, el monitoreo del circuito para detectar fallas y limitar la energía. ¿Qué quiere decir eso? Que si en algún momento yo detecto un cortocircuito o en el sistema aquí adentro se detecta un cortocircuito, ¿por qué? Porque se unen los cables, porque se cortan los cables, por alguna razón, el sistema dentro de su funcionamiento está constantemente sensando y si detecta una de estas anomalías va automáticamente a detener el envío de la energía. Eso hace que podamos evitar riesgos otra vez de choques eléctricos o incluso de incendios por calor, ¿no? Eh, Esto es básicamente cómo se ve. Ahora pongámoslo ya en una perspectiva de cómo se conecta ese sistema, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que yo les decía, lo diferente es lo que está en este recuadro azul, que es el transmisor, el receptor y el cable de clase 4. Pero si nos damos cuenta, y aquí es donde yo les decía que empezamos a ver cómo se complementan los diferentes sistemas, es que el transmisor pues toma la energía de un sistema clase 1, ¿no? De una energía de corriente alterna. ¿Cuál o qué tipo de energía? Pues esto yo puedo, las fuentes de este chasis soportan entre 110 y 220 volts, o sea que es prácticamente que en toda la región en Latinoamérica la podemos utilizar sin problema. Ese transmisor lo que hace es convertir la energía AC en corriente de pulsos, que es realmente el centro de esta tecnología. Yo los invito a que puedan buscar en Google o en cualquier otro buscador el concepto de corriente de pulsos y lo que van a ver es que es un tipo de corriente que en unos
pulsos, en unos tiempos muy cortos, que son los pulsos, yo envío grandes cantidades de energía, ¿no? Entonces, pero son pulsos muy cortitos. Y eso es lo que hace, y ese pulso, además de tener ese espacio para enviar energía, tiene también un tiempo, un espacio de tiempo para el monitoreo con relación al tema de las fallas que ya veíamos anteriormente. Entonces, esa tecnología lo que permite es que yo pueda otra vez enviar grandes cantidades de energía en espacios de tiempo muy cortos y por eso puedo llegar a distancias más largas, como dice ahí, hasta 2 kilómetros. Luego el receptor toma esa corriente de pulsos y la convierte en corriente directa. Este receptor, la salida, ahorita vamos a ver más detalles, las salidas, puede tener salidas o tiene salidas en DC a 56 voltios DC. ¿Por qué 56 voltios DC? La mayoría de los switches, por ejemplo, tienen funcionan con esa carga, ¿no? Entonces, la realidad es que esto está diseñado muy específicamente para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, si yo necesitara aquí un menor voltaje, por ejemplo, tengo elementos dentro del mercado que me permiten bajar de 56 a 8 o a 12 por si lo que yo voy a conectar, por ejemplo, es iluminación. Incluso existen también inversores para cambiar de DC a AC, por si los equipos que ustedes tienen que conectar acá, pues son de AC, ¿no? Pero la realidad y lo que se busca, ya les voy a explicar en la siguiente diapositiva, es tratar de mantener todo el sistema en corriente DC o en corriente directa. Eh, y esto es como lo que nosotros pensamos como evolución de la alimentación eléctrica, ¿no? Esto es pensando en un futuro donde yo tenga una generación de energía a través de granjas solares o parques eólicos, ¿no? Donde, como sabemos, la energía se genera en corriente directa, pero para hacer la distribución yo tengo que cambiar de DC a AC por el tema de las distancias y luego para alimentar los diferentes dispositivos, pues yo tengo que volver a cambiar de AC a DC. Eso es lo que, digamos, hoy ocurre, ¿no? Aquí lo que pasa actualmente es que no todas las fuentes son renovables, sino tenemos hidroeléctricas o algún otro tipo de fuentes, ¿no? Pero hoy, y si lo pensamos, por ejemplo, en un lugar donde no tiene un acceso, donde no hay acceso a la red eléctrica tradicional y tiene que generar su propia energía, pensemos, no sé, en un centro de datos que tiene su propia generación de energía. Eso está pasando mucho hoy en día por el tema de los consumos que se requieren ahí. Entonces, yo en vez de hacer ese cambio de DC a C, pudiera mantener todo en DC, ¿no? Entonces, genero en DC, distribuyo en DC y pues los elementos o los componentes consumen en DC. ¿Cómo puedo hacer eso? A través del sistema clase 4. Esto va a mejorar la eficiencia del sistema. ¿Qué quiere decir? Que se va a perder menos energía de la que se genera acá, porque cada cambio de DC a AC o de AC a DC va a generar una pérdida de energía, ¿no? Esto por el calor que generan los componentes para hacer ese cambio. Entonces, si yo lo puedo mantener todo en el mismo sistema, la eficiencia va a ser mucho mayor y voy a aprovechar muchísimo mejor todos los recursos, ¿no? Entonces ahí podemos hablar también en temas de sostenibilidad y demás. Al final, pues la propuesta es una distribución de energía segura y sostenible y también es importante tenerlo en cuenta. Esto no es cuestión de si sí o si no, es cuestión de cuándo. Esto va a pasar, ya está pasando y esta solución que les estoy mostrando hoy en día, pues es un ejemplo de eso. Hablemos de las fallas muy rápidamente. Como les decía, hay dos tipos de falla que el sistema monitorea, que es fallas por descarga o choques eléctricos y fallas también por incendios, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos es prevenir que las personas sufran esas descargas que podrían derivar en sucesos, como les decía, desde un simple choque hasta la muerte incluso. Y también temas de incendios, pues lo que buscamos es mitigar todo mecanismo de ignición como arcos, disipación de energía o cortocircuitos. Y los tipos de falla que mide cada una de ellas es esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de incendios, yo tengo todos estos escenarios donde mido la resistencia fase-fase, cortocircuitos, arcos de series, arcos de fase-fase. Y estos cuatro que ustedes ven aquí arriba son los que me pide el estándar, el UL. Este de acá
de abajo es opcional, que también cumple el sistema clase 4. En temas de riesgos de descargas, pues igual fase a tierra, par de fase uno, par de fase 2 y como vemos, pues este es el que busca proteger a las personas. Este es un tema ahí interesante. Todos los sistemas eléctricos tienen algún grado de protección. Por ejemplo, veamos esta comparación. Estos son los sistemas eléctricos tradicionales clase uno. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que, y si lo piensan en sus casas o en sus oficinas, las tomas eléctricas que están en zonas como la cocina, los baños y demás, pues tienen un grado de protección adicional, ¿no? Por el tema de la humedad, que son los que estamos justamente viendo acá. Aquí hacemos una comparación de los diferentes sistemas con la clase 4 y lo que vemos es que definitivamente pues el sistema clase 4 y otra vez revisando los parámetros que acabamos de ver es el más seguro, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto porque como les decía, la base del desarrollo del sistema clase 4 pues fue esto, ¿no? Pensar en la seguridad de las personas y pues obviamente de las instalaciones y demás. Hay otro tema interesante y es la parte de la confiabilidad. Es importante saber qué tan confiable es este sistema, ¿no? Entonces aquí lo que estamos buscando, o hay una medida que se llama el Safety Integrity Level, lo pueden ustedes también googlear ahí en internet. Ese Safety Integrity Level lo que me dice es la probabilidad de que un sistema de seguridad falle. ¿Y de qué hablamos o cuáles podrían ser ejemplos de sistemas de seguridad? Por ejemplo, los sistemas de lanzamientos de cohetes, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hay algo mal y el sistema falla? Entonces, ¿cómo funciona ese sistema? Este es, digamos, el que tiene el nivel más alto, o es un ejemplo de un sistema que tiene un nivel más alto, que es el SIL 4. Y por ejemplo, un sistema SIL 1, pues es simplemente una alarma, ¿no? Un indicio de alarma. En el caso de Panduit y de la solución FMPS, tenemos un SIL nivel 3, que es equivalente al sistema de bloqueo de un tren cuando hay un descarrilamiento o algo falla en ese sistema. Eso no lo pide el estándar UL. Lo que pide el estándar UL es que por lo menos sea SIL 2. Entonces, digamos que ahí ya hay una diferencia también entre lo que pide el estándar y lo que nosotros estamos ofreciendo. Esto lo que me garantiza al final, si ustedes lo quieren ver acá, es que la probabilidad de falla del sistema está entre un 0,01 y un 0,1%. Eso es lo que va a fallar. Esa es la probabilidad de que falle. ¿Cuántas veces y si pensamos en un sistema clase uno, por ejemplo, tenemos cortes de luz? Les aseguro que es mucho mayor que esto. Entonces, eso en términos de todo lo que tiene que ver con suministro de energía, pues es un sistema superior también que me va a garantizar una continuidad eléctrica. Con relación a los cables, y vamos a hablar un poquito de los componentes, aquí simplemente quiero hacer una comparación entre un cable tradicional, que es el que está en esta tabla a la derecha, y el cable UL1402, que es un cable clase 4. Hay una gran diferencia entre estos dos tipos de cables y la principal es esto, es la capacidad o la clasificación de aislamiento. Un sistema tradicional está clasificado hasta los 300 voltios y un cable clase 4 está clasificado hasta los 450 voltios. Esta es una de las razones por la cuales, o la principal razón por la cual yo no puedo utilizar un cable eléctrico tradicional para conectar con elementos del sistema clase 4. Obviamente aquí voy a tener diferentes componentes en términos de calibres, es el tipo de cobre, si es sólido multifilar, cuántos pares, uno, múltiples, la clasificación de temperatura. Y hay otra característica que traen los cables clase 4 y es que estos cables vienen trenzados, como podemos ver acá. Esos cables vienen trenzados con dos objetivos. Uno, que sean fáciles de identificar y que la instalación sea más fácil. Pero también yo les mencioné que los pulsos de energía tienen un componente de datos, que es la parte del monitoreo. Al ser datos, recuerden que necesitamos garantizar la integridad de esos datos. Y por temas de interferencias electromagnéticas y demás, lo que hago yo con el trenzado de los cables es disminuir esos campos y garantizar la transmisión de los datos. Entonces, esto es importante para eso. En temas de la terminación, pues las terminaciones, por ejemplo, nosotros dentro del portafolio eléctrico tenemos una serie de terminales, ¿no?
de conectores, de empalmes que me sirven para hacer la terminación de estos cables. Entonces, este es el tema con relación a los cables. Esto es lo que ustedes van a encontrar disponible hoy en día. Otra vez, no es cualquier cable, insisto en eso. Y hoy en día van a encontrar, por ejemplo, dentro del portafolio de Pando y de algunos otros fabricantes, cables de calibres 16 AWG y cables de calibres 18 AWG. Bien, pasemos a la parte de las aplicaciones de este sistema, ¿no? Entonces, tenemos diferentes aplicaciones en redes empresariales, en la parte de seguridad y videovigilancia, la parte de iluminación, comunicaciones inalámbricas. De estos cuatro, yo les puedo decir que principalmente, o donde hasta hoy o al día de hoy hemos visto mucho uso, es en la parte de instalación de cámaras de seguridad, ¿no? Cámaras en el interior, el exterior, diferentes tipos de sensores y demás. Yo puedo, como les decía, instalar switches, puedo instalar muchas cosas, pero realmente donde hay un valor de estas soluciones es en la parte de videovigilancia, en la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque como me permite llegar a grandes distancias, el despliegue o la instalación de dispositivos es mucho más sencillo con un sistema FMPS que con un sistema tradicional. Y solamente les voy a poner este ejemplo. Piensen que ustedes tienen que poner a funcionar una cámara que está en un poste, en un parque industrial, donde no hay cerca un circuito eléctrico. Llevar energía hasta ahí es difícil. De hecho, hay involucrados generalmente más departamentos dentro de las empresas. No solamente está la parte de IT que está encargada de poner a funcionar esa cámara, sino en la parte de mantenimiento es la que me tiene que llevar la energía hasta allá. Y eso no es fácil y tampoco es rápido. Ahí es uno de las, digamos, puntos de valor de esta solución y ya lo vamos a ver más adelante. En temas de verticales, pues casi cualquiera de estas aplicaciones es transversal a todas estas verticales. Yo tengo seguridad en educación, en salud, en almacenamiento, en bodegas inteligentes, en hotelería. Entonces, prácticamente que yo puedo utilizar el FMPS en cualquier vertical. Incluso en un centro de datos, tal vez no para alimentar los dispositivos en el área blanca, pero sí todo lo que puede ir alrededor. Aquí, como les decía, este es un ejemplo de los edificios inteligentes, donde yo tengo mi edificio, tengo los dispositivos en cada uno de esos pisos, tengo un IDF y tengo un MDF. El IDF, el MDF puede ser el site, normalmente es el site. Entonces, ¿dónde va el transmisor? Va en ese MDF. Ese transmisor va conectado a la corriente, a la red tradicional. Por el otro lado tengo el switch, ¿no? Que me va a llevar la información, porque piensen que todo lo que hemos hablado hasta hoy está muy enfocado en la parte eléctrica. Sin embargo, los switches que van a estar en estos IDFs, como lo vemos acá, pues necesitan la parte de datos. ¿Cómo llevamos esa parte de datos? Normalmente lo hacemos a través de fibra óptica. Lo que vamos a ver es que el tendido de los cables normalmente va a ser fibra óptica y cable clase 4 que puede ser en el mismo, en la misma canalización o incluso podría ser el mismo cable porque estamos desarrollando cables híbridos que tienen la parte de cobre y de fibra. Entonces vamos a llevarlos al tiempo, van a llegar al IDF y en ese IDF pues la parte eléctrica va a conectarse al receptor como lo vemos acá. Del receptor sale una conexión DC con la cual voy a alimentar el switch y por el otro lado pues voy a tener la fibra óptica que es la que me va a alimentar el switch. Aquí lo podemos ver de una mejor forma, entonces yo tengo acá la parte de los transmisores clase 4, tengo el switch, este es el trayecto por donde van a ir tanto la parte de fibra como la parte de cobre. Entrando al gabinete yo tengo un espacio, esta cajita que puede ser un patch panel o puede ser una caja como la vemos acá, donde por un lado tengo la parte de fibra, por el otro lado tengo la parte de cobre y ya directamente un lado se va hacia el transmisor que sería la parte eléctrica, la parte de FMPS y con la fibra óptica pues ya conecto yo el switch, ¿no? Y de la salida del transmisor, perdón, del receptor, voy a alimentar el switch directamente. Entonces en este espacio, que es un IDF tradicional, pues no voy a necesitar yo un punto eléctrico, que alguien me traiga un punto eléctrico que no existe, porque todo lo voy a hacer a través de este sistema. Y otra cosa importante que influye también a la hora de hacer el tema de costos de esta solución es que si se dan cuenta, acá yo no necesito o no tengo una UPS.
porque este sistema, como les decía, pues primero es confiable y lo otro, si ustedes ven de acá, desde en este punto, ya la energía o el respaldo energético lo puedo tener incluso desde la cabecera o desde el site o desde el data center, como lo quieran llamar. Y eso hace que el sistema sea un sistema que está protegido desde la fuente. Con relación al tema del mantenimiento de las UPS y baterías, pues va a ser mucho más fácil, porque en vez de tener 100 IDFs con 100 UPS diferentes, voy a tener una UPS más grande en el punto central, que voy a poder hacer un mantenimiento más sencillo, porque aparte va a estar en condiciones mucho más adecuadas. Entonces ahí hay un ahorro también en el tema del respaldo eléctrico, ¿no? Esto es si yo tuviera una salida, si yo tuviera tres IDFs diferentes, pues es lo mismo para cada uno de los IDFs. Y también una cosa interesante aquí, bueno, aquí podemos ver para este ejemplo que se necesita. Solo necesitamos un chasis, que es el que está acá, una fuente, tres fuentes de poder, 9 módulos, receptores y el cable. No hemos entrado muy en detalle en los productos, pero ya lo vamos a ver y ya les voy a explicar qué hace cada uno de ellos y qué es esto. Ahora, también yo puedo complementar las soluciones FMPS con otros productos. Si ustedes se dan cuenta, ya vimos que hay una parte de FMPS, pero yo voy a necesitar racks, ¿no? Voy a necesitar organizadores, fibra, cobre, voy a utilizar UPS y PEUs como ya vimos, cables de potencias, que en este caso es el cable clase 4, los gabinetes en las ubicaciones remotas y el cobre y fibra para las ubicaciones remotas. Entonces, no es solamente la solución de FMPS, sino que yo puedo a través del portafolio que tenemos armar toda la solución completita. Y pues ahora sí, entremos un poquito en todo lo que tiene que ver con los componentes de la solución. Yo les decía, hay un transmisor y hay un receptor. Sin embargo, dentro del transmisor hay otros componentes. Ese es el chasis y aquí voy a tener una fuente de poder o puedo tener hasta tres fuentes de poder y voy a tener módulos transmisores. Entonces, digamos que la fuente de poder se inserta por la parte posterior del chasis y los módulos por la parte frontal, ¿no? Y de ahí en adelante, pues yo cada uno de estos receptores los voy a tener en el extremo remoto. Algunos detalles acerca del chasis. El chasis soporta hasta tres fuentes de poder, soporta hasta 9 módulos transmisores. Y aquí pues ven ustedes algunas características. Como les decía, pues el tamaño es una unidad de rack, se puede montar en un rack perfectamente, tiene clasificaciones de temperatura. Esto es importante porque es lo que les decía y es todo lo que es la parte del monitoreo y control. Entonces, aquí en la parte frontal tenemos 9 módulos transmisores de energía, pero tenemos un módulo que es el módulo de red. Ese es el que me va a permitir conectarme a la red y poder hacer el monitoreo del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué está conectado, cuánto está consumiendo, es a través de este módulo que lo voy a conectar. Entro vía IP, tiene una interfaz gráfica en la cual pues tiene un usuario y una contraseña para entrar, pero yo a través de eso ya puedo hacer pues puedo visualizar toda la información que me está generando el sistema e incluso tiene pues algunas características de control. ¿Qué es control? Voy a volver al ejemplo del switch que está en un poste que está conectando una cámara y esa cámara o el switch por alguna razón no está funcionando y necesito revisarlo. Yo puedo empezar simplemente por resetearlo y eso lo puedo hacer a nivel del sistema de energía, ¿no? Entonces, en vez de enviar a alguien a que busque una escalera de 20 metros para subirse al gabinete, abrirlo y hacer la desconexión, yo lo que puedo hacer es de forma remota prender o apagarle ya sea el transmisor o el receptor para poder hacer el reseteo de ese switch, ¿no? Entonces me da esas ciertas características de control también, no solo de monitoreo. Con relación al módulo, este es el que les digo que cada chasis soporta 9. Cada uno de ellos maneja un par de hilos de fibra, perdón, de cobre, el clase 4, y la potencia de ese hilo puede ser hasta 600 watts, ¿vale? Bueno, que algunas otras componentes. Este es el receptor.
Entonces en el receptor, aquí lo interesante es ver esta imagen de acá. Estas son las entradas. Entonces aquí es importante también empezar a ver algunas cosas. Para alimentar al máximo un receptor de estos, yo necesito tres módulos de estos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en un chasis que yo tengo tres fuentes, tengo nueve módulos, yo voy a poder alimentar a su máxima capacidad tres de estos, ¿vale? Como vemos acá, la salida de este puede ser a 1600 hasta 1600 watts. ¿Y por qué digo hasta 1600 watts? Porque va a depender de la distancia, va a depender del cable. Ya vimos que hay dos tipos de cable, 16 y 18. Con el cable 16 soportamos mayor carga, mayor distancia. Con el cable 18 va a ser mucho menos. Entonces, la potencia máxima son 1600 watts. Con 1600 watts aquí yo puedo alimentar un switch completito de PoE. Y recuerden, esto, el switch está alimentando, el FMP se alimenta al switch y el switch sigue funcionando normal. Para el switch es transparente de dónde toma la alimentación. En este caso se la estamos dando de nuestro sistema FMPS. Pero el switch va a funcionar, va a alimentar sus dispositivos con PoE de forma tradicional. Y pues eso es lo interesante, ¿no? Que la salida aquí es 40, más o menos 48 o 56 voltios DC. Como dije, si se necesita algo diferente a la salida, yo tengo componentes que bajan de 56 a 8 o a 12 o a lo que necesite, pero también tengo inversores que van de DC a AC. Entonces, digamos que aquí casi que donde yo tenga esto voy a poder conectar lo que necesite sin importar qué tipo de componente sea o qué tipo de alimentación utilice. Y pues estas son las fuentes, ¿no? Como decíamos aquí, la salida de esta fuente, la entrada es, esta es la que se conecta al sistema clase uno o a la red tradicional, y la salida de estos son 300 voltios DC. También, como mencioné, cada chasis soporta tres de estos. Y pues en temas de cable, es un cable de cobre flexible, es 16 o 18 AWG, que aquí particularmente estamos mostrando el de 16 AWG. Y si se dan cuenta, es un cable de tres pares. ¿Por qué tres pares? También por lo que les mencioné antes. Cada receptor de estos está alimentado por tres de estos, o sea, son tres pares. Al final, lo que yo tengo que conectar acá. Entonces, por eso, esa es la razón por la cual actualmente, pues el cable tiene tres pares. Con relación y hablando ya un poquito hacia el futuro, ¿qué es lo que vamos a lanzar? A principios de junio de este año vamos a lanzar, porque lo que ustedes ven acá en términos de recepción y transmisión, pues actualmente es la oferta con la que contamos. Sin embargo, hay aplicaciones que requieren más potencia, por ejemplo acá, en este sentido, 1500 puede o 1600 puede ser poco. Entonces vamos a lanzar uno de 2000 watts, pero del mismo lado, esto puede ser demasiado. Si yo lo que necesito es un sistema de alimentación, no sé, para una lámpara o para iluminación, algo que consume poco, pues 1500 watts puede ser demasiado. Entonces también viene dentro de los lanzamientos un receptor de 500 watts, es decir, de un solo canal. Pero eso lo vamos a ver a medida que transcurra el año. Y en términos de cables, como les mencionaba, pues vienen cables híbridos que tienen hilos de fibra óptica, tienen hilos de cobre, para que por un solo cable yo pueda llevar las dos cosas y simplemente haga la separación en el punto de llegada, ¿vale? Eso con relación a la parte de lo que tiene que ver con los próximos lanzamientos de productos. Y digamos que hasta acá tiene que ver la parte de la presentación, lo que les mencionaba del sistema FMPS. Quisiera de todas maneras, tengo un par de diapositivas más, un tema muy interesante también que es completamente complementario a esto. Es otra solución, pero es algo que hemos estado demostrando de forma muy exitosa en diferentes eventos como GSIC o como algunas otras ferias. Y es, ¿qué pasa si necesitamos más distancia, ¿no? ¿Qué pasa si esos 2000 metros que me da el sistema no son suficientes o por la carga no son 2000 es menos, pero igual necesito más? Hay una tendencia muy grande en eh, hablar de enlaces y aquí ya me paso de la parte eléctrica, que era el FMPS, ya me vuelvo a cambiar a la parte de comunicaciones, es decir, esto ya es un cable, ya estamos hablando de cable de PoE, ¿no?
Estamos hablando de sistemas clase 2. Pero ¿qué pasa si el sistema necesita más distancia? Ya lo mencioné al principio y recuerden que cuando hablamos de los estándares, las distancias de los enlaces son solamente 100 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa si necesito más? Que es bastante común. No voy a decir que todas las instalaciones en un proyecto se van a pasar de los 100 metros, pero sí hay algunas ocasiones y algunos casos en que sí, donde yo necesito conectar una caseta, donde necesito darle servicio a una cámara, un control de acceso y pues no voy a armar un IDF solamente para eso. Entonces lo que hago es tender un cable más largo que efectivamente a la hora de certificar no va a pasar la certificación por el tema de la distancia, pero se necesita. Entonces, desde hace ya algunos meses, diría yo por lo menos un año, año y medio, hay ya algunos fabricantes que estamos hablando de cables de alcance extendido. Y ya hay algunas ofertas en el mercado, ya hay algunos productos en el mercado. Particularmente del lado de Panduit, nosotros tenemos un cable que es cable categoría 6, con el cual garantizamos 1 giga hasta 150 metros. ¿Vale? Obviamente por el tema de la distancia, si ustedes hacen la certificación de ese canal, no va a pasar. Sin embargo, nosotros lo que hemos desarrollado en conjunto con fabricantes como Flux son los límites de pruebas que hay que configurar en los certificadores para que podamos probar este tipo de cables. Entonces, como les decía, yo les garantizo 1 giga a 150 metros y les garantizo la otra distancia que manejamos también son 10 megas hasta 240 metros, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que vaya en ese rango de los 150 a los 240 metros, teniendo en cuenta esas velocidades, 1 giga y 10 megas, va a funcionar. ¿Por qué 10 megas? Porque un sensor, por ejemplo, no requiere más de eso. Entonces, yo podría conectar un sensor a esos 200 metros si lo necesito. Piensen aquí en esto y vamos a ver cuáles son algunas de las implicaciones de este cable. En un cable normal de 100 metros, el área que yo puedo servir son 31.400 metros cuadrados. Cuando le estoy agregando esos 50 metros, el área que puedo servir es casi el doble, 70.000 más casi 71.000 metros cuadrados. Piensen en eso. Eso puede conducir a una reducción tanto en CAPEX como en OPEX. ¿Por qué? Porque yo puedo reducir IDFs o cuartos de telecomunicaciones, puntos de consolidación, puedo dejar de utilizar extensores de red, no utilizo tanto equipo y obviamente pues eso va a reducir todos esos costos. En temas de sostenibilidad, y es una pregunta muy común, ¿qué pasa con el PoE con estos cables? No, el PoE sigue siendo tipo 4 y comparado con un cable 24 AWG, que es un cable tradicional, pues es un cable que tiene una mucho mejor desempeño, ¿no? Hasta un 40% de la reducción de pérdidas comparados con esos cables. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como ya habíamos visto, dispositivos de seguridad como cámaras y controles de acceso, automatización del edificio, puntos de acceso inalámbrico, dispositivos IT. Eh, Insisto, siempre en los proyectos hay un porcentaje muy bajo de puntos de red que sobrepasan los 100 metros y en este caso pues este producto es bastante importante o bastante relevante para esos casos. Porque lo que pasaba con esos puntos anteriormente y hablando en términos de garantía, pues es que ustedes no los podían incluir en la garantía. Por ejemplo, si era un proyecto en el cual su cliente les exige los 25 años de garantía, pues nosotros no podíamos garantizar esos enlaces justamente porque no pasaba. Ya utilizando este cable con el método de prueba que ya mencioné anteriormente, pues va a ser muy fácil y sí vamos a poder dar una garantía por el 100% de los enlaces. ¿Cuál es la diferencia de este cable? Básicamente es el calibre, ¿no? Estamos hablando de 22 AWG. Piensen que un cable tradicional 6 o 6A puede ser 23 o 24. Este es un cable más grueso. Solamente lo que cambia es el cable, la conectividad sigue siendo lo mismo. Como ya mencioné, está soportado por Fluke, tiene ya unos parámetros de prueba muy definidos. Eso quiere decir que ya les puedo entregar la garantía. Y pues el cable que está disponible, porque ya está disponible en este momento, y aquí me falta uno, es el cable Plenum, el cable para uso exterior y recientemente y ya más específico para Latinoamérica, de la región, el cable Riser. Entonces, en este caso, ustedes saben que el tema del precio del Plenum es un poco lo que hace que
no se utilice tanto ese cable. Y por eso hemos lanzado la versión Riser, que ya está disponible. Aquí lo único que hay que cambiar es esta P por la R para tener la versión Riser. Y vienen algunas otras opciones futuras como LSZH y demás. Bien, entonces con esto cierro mi webinar del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Vamos a seguir con la sesión de preguntas. Aquí otra vez dejo mis datos para que los anoten y me envíen algún correo por si requieren alguna información adicional. Nosotros tenemos un landing page, tenemos webinars, tenemos una cantidad de cosas relacionadas con este punto e incluso para quienes están, por ejemplo, en México, actualmente en Colombia y algún lugar de Costa Rica, en Costa Rica, perdón, pues ya podemos tener algunas demostraciones de este producto, porque esto suena muy bien, pero lo bueno o lo mejor sería poderlo ver trabajando. Entonces, México, Costa Rica y Colombia ya tenemos demostraciones. Próximamente vamos a tener más demostraciones en otros lugares de la región para que no solamente ustedes lo puedan ver trabajando, sino que puedan llevar también a sus clientes a los diferentes espacios o nosotros llevarlo a donde sus clientes y demostrarlo también. Entonces, una vez más, agradezco a todos el tiempo y los dejo con Moni para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos por estar aquí en un webinar más, en este primer webinar del año. Para nosotros es muy, muy importante que puedan ser parte de este nuevo ciclo de webinars, así que los invitamos a que estén súper pendientes. Y ahora sí vamos a pasar a la dinámica de preguntas y respuestas. Vamos con la primera pregunta, también hacerles nuevamente la invitación, si tienen alguna duda o algún comentario para nuestro experto, lo puedan colocar justamente en la cajita de preguntas y ahorita en breve vamos a leer estas. Vamos con la primera. Buen día, saludos desde Argentina. ¿Podría alimentar una ONU en una red PON? Sí, veo dos preguntas de Diego. Ajá. Ok, con relación a la... Ahora, lo que veíamos un poquito era que la salida del receptor es en DC. Eh, Hay hoy en el mercado ya switches, por ejemplo, que tienen fuentes DC. Si tu ONU tiene fuentes DC, lo podemos hacer directamente. Si no tiene fuentes DC, tenemos que poner un inversor en el medio para poder conectarlo, ¿vale? Pero sí se puede hacer. Yo puedo conectar cualquier cosa que quiera conectar. Simplemente tengo que determinar la potencia que necesita para funcionar y el tipo de energía que necesita, que sea AC o DC. A ver, vamos. Bueno, él mismo preguntaba justamente, Sí, ¿saben si existe algún tipo de hizo, certificación? hizo la Ajá. certificación. Sí, estamos trabajando, Diego, con Irán para tener todo lo que se necesita y poderlo vender en Argentina. Tenemos por ahí un par de cosas pendientes en cuanto a unas certificaciones, particularmente de los transmisores, pero ya estamos trabajando en eso para poder tener lo que se necesita y poderlo vender allá. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, Alejandro Maldonado. ¿El protocolo SNMP viene incluido en ambos TX y RX? El componente que se conecta a la red, Alejandra, es el chasis, ¿no? Entonces, digamos que el único que podrías ver, o más bien, todo lo hago a través del chasis, pero cuando yo me conecto al chasis, que es el que maneja el protocolo SNMP por su conexión Ethernet, yo puedo ver todos los componentes del sistema, entonces puedo ver los receptores, puedo ver los transmisores, puedo ver las fuentes y desde ahí puedo controlar. Es decir, si lo que necesitas es controlar tanto la recepción como la transmisión, sí lo puedes hacer, pero todo se hace a través del chasis. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. Andrés Cano, saludos. ¿El calibre del cable no afecta al momento de conectar los jacks o los plug RJ45? Me imagino que te refieres al cable de alcance extendido. Todos nuestros plugs y jacks funcionan con cables que van del rango de 22 a 26 AWG en algunos casos. Probablemente el 26 es el que en muchos casos, o que en algún caso no lo soporta, los cables que son más delgados, pero definitivamente el 22, el 23 y el 24 no hay ningún problema. Puedes poner tanto los plugs como los jacks. Perfecto, vamos con otra pregunta. Para la clase 4, ¿esta funciona con el CAT 6A de Panduit o se debe utilizar un cable específico?
Alejandra, como lo mencionamos durante la presentación, es un cable específico que se llama clase 4 también. El cable categoría 6A es el que vas a utilizar para instalar o para conectar dispositivos que van desde el switch hasta en adelante. Lo que va antes del switch y lo que va en el sistema clase 4 es un sistema 100% eléctrico y para eso necesitamos cables clase 4, que es el cable de 3 pares, pues que mostramos aquí, es una de las opciones. Entonces, categoría 6A solamente es para conectar dispositivos. Clase 4 es otra cosa diferente. Hola, ¿existe algún documento que dé soporte a que Fluke y Panduit se brindan garantía cableados a distancia de 150 metros con este tipo de cables? Sí, sí, sin problema, Eduardo. Si quieres, creo que por ahí les puse mi correo electrónico. Si lo anotaste, envíame un correo y te mando la liga. Hay todo un, digamos, desarrollo técnico detrás de esta parte del cable de alcance extendido. Hay white papers, hay pruebas, todo te lo puedo compartir, ¿no? Sin problema. Saludos, ¿este tipo de distancias están avaladas por cuáles estándares? Carlos, por ningún estándar. Como mencioné durante la presentación, esto es algo que en lo que está trabajando muchos fabricantes. Estamos trabajando en eso eh, porque hemos encontrado, identificado la necesidad de distancias más largas, como los ejemplos que dábamos, ¿no? Como conectar una caseta de vigilancia o una portería a un lugar. No voy a montar un IDF o un cuarto de telecomunicaciones solo para eso, entonces lo puedo utilizar. Lo que sí te puedo contar, Carlos, es que ya hay un grupo de trabajo dentro de los principales cuerpos, especialmente la TIA, donde están evaluando tener o incluir estas distancias o por lo menos tener un documento técnico que me diga qué tipo de cables puedo yo utilizar. Entonces, creo que es una necesidad que cada vez va creciendo más y no te lo puedo asegurar en este caso, pero es posible que en las próximas versiones de los estándares, por ejemplo, de la TIA, el 568, podamos ver estas distancias. Te voy a dar un ejemplo que pasó anteriormente. Los cables de diámetro reducido, los patch cords, los que son 28 AWG, no estaban avalados por el estándar. Eso estamos hablando de hace un par de versiones atrás del estándar. Hoy en día ya están avalados porque se determinó que sí cumplen con lo necesario. Entonces, eh, hoy no está, hoy no hay ningún estándar que lo avale, hoy es una solución, digamos, propietaria, si lo quieres ver de alguna forma, pero nosotros lo avalamos en conjunto con fabricantes como Fluke y puedes estar tranquilo de que va a funcionar perfectamente sin ningún problema. Veo otra pregunta de Antonio. Dice, si se hace un proyecto de varios nodos de red, los más cercanos nos pueden dar 10 gigas o todo es a 1 giga. Bueno, recuerda, Antonio, que este cable es categoría 6, ¿no? Con eso, lo que estamos garantizando, la categoría 6 lo que nos garantiza es 1 giga. Eh, es posible que podamos tener 10 gigas, pero no va a ser una distancia de 100 metros, va a ser una distancia mucho más corta y tampoco es una garantía. Hay que ver cómo están las formas de instalación, qué son los diferentes equipos que necesitamos, pero digamos que hablando muy apegado a la teoría y a los estándares, categoría 6 solo nos da 1 giga. Bueno, Arturo, mencionaban aquí, ajá, esta solución entonces cuenta con doble conversión y si se puede conectar con la UPS. eh, digamos, no sé si entiendo bien tu pregunta, Arturo, pero el sistema que podría darnos esa doble conversión es la UPS y sí, el sistema se conecta a la UPS. O sea, las fuentes tienen un cable normal que puedes conectar directamente a la UPS y la UPS ya puede ser de funcionamiento en línea o de doble conversión, puede tener las características que sea. Entonces, es la UPS la que te va a dar esa característica. Hay otra de Carlos Ibáñez. ¿Cuándo tiene el inversor DC-AC para colocar al final y conectar un switch normal? No, 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 no. La solución de Panduit llega hasta el transmisor y la salida es DC. Y una de las razones, lo vimos durante la presentación, es tratar de mantener la eficiencia del sistema, ¿no? Al final todo funciona con DC, como veíamos los ejemplos. Ya mencionaba también que hay switches hoy en día que pueden tener fuentes de DC. Entonces la idea es mantener todo en DC para mejorar la eficiencia
Y si no se puede, porque como dices, es un switch de los que ya está instalado, por ejemplo, es algo que ya está instalado, sí tendría que conseguir un inversor que ya hay varias opciones en el mercado. Perfecto. Tenemos otra, bueno, también hablaba de las salidas de los receptores, ¿solo son en DC o pueden ser en AC? Justo lo que Y acabo de mencionar son solamente DC, Osman. vamos con Omar. La conexión del IDF hasta los dispositivos en el subsistema horizontal no está limitado al tipo de alimentación que requiera. Por ejemplo, un access point que se alimente con DC y un ONT que se alimente con AC. Ujú. Sí, Omar, lo que va desde el site o del data center hasta el IDF, que es la porción que va del transmisor al receptor, eso funciona con clase 4, ¿vale? Si yo tuviera, por ejemplo, un switch que funciona con clase 4, yo lo podría conectar directamente, pero hoy en día todavía no existen esos dispositivos. Hoy o funcionan con AC o funcionan con DC. Entonces, por eso existen receptores y transmisores. Entonces, ¿qué hace? Lo diferente es lo que pasa entre estos dos componentes, pero la salida del receptor es DC, y si necesito AC, necesito poner, y relacionado con la pregunta anterior, un inversor de DC a AC, ¿vale? Perfecto, vamos con otro, Armando. ¿Se puede tener redundancia del equipo de transmisor aparte de las fuentes que soporta? Sí, claro, claro. Yo puedo conectar, por ejemplo, fuentes a diferentes, por ejemplo, las fuentes pueden estar conectadas a diferentes UPS que tienen diferentes circuitos. O sea, yo la redundancia de este sistema la puedo hacer de diferentes formas. Es viendo cómo puedo hacer las conexiones, puedo tener dos o más receptores, en vez de manejar un chasis, por ejemplo, puedo manejar varios chasis que estén conectados en forma paralela y que así me puedan conectar. El nivel de redundancia lo puedo hacer de varias formas, pero pues va a depender también un poco de lo que necesite y como mencionaba hace un rato también, pues obviamente esto va a subir el costo como normalmente pasa. Vamos con otra, María José. Hola, buenos días. En caso de que una de las fuentes del transmisor se dañe, ¿entra en funcionamiento alguna de las otras dos instaladas? Y siguiendo el mismo ejemplo, para cambiar la fuente, ¿debo apagar el sistema completo para el cambio? Espérame un segundo. Ok, ¿qué pasa si, es que veo por aquí una antes de Marco Alfaro que está rápida. Hay switch de Panduit que funcionan con voltaje 56 volts. No, Marco, Panduit no tiene switches, pero los switches en el mercado funcionan con 56 volts, la mayoría de ellos. Eh, y contestando la pregunta ahora sí que me haces, estas fuentes no son redundancia, estas fuentes funcionan en paralelo, ellas. Y lo que les decía, si yo necesito 1500 watts a la salida, por cada uno de los receptores voy a necesitar las tres fuentes. Pero si una de ellas se deja de funcionar, las otras dos siguen funcionando. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la potencia que tenga en el lado del receptor pues va a disminuir, pero va a seguir funcionando. O sea, la única forma de que el sistema deje de funcionar es que las tres fuentes, en este caso, dejen de funcionar. Y creo que esa era la pregunta. No sé si había una segunda parte de la pregunta que me hiciste, Mon. No, hasta ahorita no. Muchas Ok. gracias, Juan Pablo. Excelente presentación. Perfecto, gracias. Pues justamente ir cerrando un poco, ¿algo más que quieras añadir? Sí, bueno, yo sé que cuando aparecen sistemas así como diferentes hay muchas preguntas y como les decía durante la presentación, lo mejor es poder ver esto funcionando. Entonces los invito a que se acerquen a su representante de Panduit local que tengan para determinar cómo podemos hacer esas muestras. También hay equipos demo que se pueden adquirir, que ustedes pueden probar, con las cuales pueden hacer pruebas y demás. ¿Listo? Entonces, aquí Alejandro me está ahí preguntando, está haciendo una pregunta. Las salidas del transmisor en DC es de 360 voltios. ¿Qué protección se instala? Las salidas son de 56 volts, Alejandro, ¿no? Como mencioné. El 360 va entre el transmisor y el receptor. La salida real de DC son 56 volts. Y la protección que existe en el sistema es la que mencioné durante la presentación. Hay pulsos que duran 3 milisegundos,
2 milisegundos son para transmitir energía y 1 milisegundo es de monitoreo. Si en ese milisegundo yo llego a detectar alguna de las situaciones que vimos durante la presentación, un cortocircuito, una descarga o una situación de incendio por alguna razón, el sistema detiene automáticamente el envío de energía. Esta es tal vez la diferencia más grande entre estos sistemas y los sistemas tradicionales. En los sistemas tradicionales tú tienes que tener una protección adicional. Acá el sistema viene diseñado con la protección, ¿vale? Entonces, esa es la forma como se hace la protección dentro del sistema, es decir, dentro del transmisor y el receptor. A la salida del transmisor o a la entrada perdón, a la salida del receptor o a la entrada del transmisor, pues siguen siendo los mismos sistemas clase 1 que mencioné, y con lo cual pues tengo que diseñar las protecciones adecuadas. Ahí estamos hablando de una UPS para el respaldo, pero si se necesitan las protecciones adecuadas tradicionales, pues lo tendremos que hacer. Entonces el sistema como tal, entre transmisor y receptor, ya viene con su protección, que es justamente la característica de la clase 4. No sé si respondí tu pregunta, pero si quieres también te invito a que me envíes un correo para poder ver más en detalle. Ok, Pues gracias. nuevamente agradecerte, Juan Pablo, por estar con nosotros iniciando esta serie de webinars que vamos a tener, así que los invitamos. Nuevamente, invitarles si quieren descargar, justamente pueden descargar la presentación, la que dio Juan Pablo, está en la cajita de descargas y links, y algunos justamente documentos que pueden servir justamente para que los puedan consultar. Nuevamente, pues muchas gracias. Gracias a todos por estar y por acompañarnos en un webinar más. Hasta pronto. Gracias a todos. Buen día. Buena tarde.